Hola, te presento a los pretores ciudadanos. Aurelio Sánchez y Juan Carlos Benalcázar Guerrón son especialistas en Derecho Administrativo y hoy nos compartirán su análisis jurídico para entender al poder público desde lo cotidiano. Este programa es una iniciativa de justicia. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos todos a los pretores ciudadanos. Tengo aquí presente al doctor Juan Carlos Benalcázar Guerrón y al doctor Aurelio Sánchez. Y bueno, pues este es un espacio en donde el derecho administrativo pues se baja del podio de lo técnico y pues se convierte en una herramienta para el ciudadano de a pie, para el ciudadano, ¿sí? En este caso y en este primer episodio vamos a presentar la idea que tiene el ciudadano respecto del Estado. Entonces, ¿vale la pena que un ciudadano pueda reclamarle al Estado? ¿Qué pasa en esas situaciones? ¿Qué pasa con la cultura del reclamo? ¿Qué pasa con el Estado que sí es responsable? Y yo quería arrancar con usted, doctor Juan Carlos Benalcázar, preguntándole, pues, efectivamente y en términos generales, ¿existe realmente una responsabilidad del Estado o es una suerte solo de ilusión para el ciudadano? Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este espacio. La pregunta es compleja. Normas existen. Existe una norma constitucional y existe una norma legal en el Código Orgánico Administrativo. Entonces, en ese sentido existen las normas que regulan la responsabilidad del Estado en el sentido de que el Estado me tiene que reparar los daños que me hace por su actividad. Eso en las normas. En la práctica es más complicado, en el sentido práctico, porque la gente, cuando se trata de cuestiones muy cotidianas, el peso de la burocracia le da pereza meterse en un reclamo, a menos de que sea una cuestión de mucha gravedad, en donde también es muy relativo, porque son procesos que se siguen ante la función judicial y que duran de 5 a 7 años. Y la gente también la piensa. En ese sentido, yo podría decir que es bastante relativo lo de la responsabilidad del Estado, en el sentido de responder por los daños que a mí me hace. Hablando de los daños, sé de muy buena fuente que el doctor Benalcázar, lamentablemente, en un tiempo determinado, sufrió uno de estos daños, que realmente le repercutió en su bien, que tuvo que incurrir en gastos. Entonces, no sé si, doctor, puede contarnos qué pasó con su vehículo. Sí, pues sucede que tengo un vehículo antiguo, que es difícil y costosa las piezas, y había un bache que estaba tapado, o sea, era muy difícil de ver, estaba a continuación de un rompevelocidades, chapa acostado, así que era muy difícil de ver. Y como es un carro muy bajo, caí en el hueco y se rompió la mesa. Y el daño costó más de $1,000, sumada a la dificultad de los repuestos. Y la verdad, siendo abogado, tal vez por comodidad o por falta de tiempo, por tantas cosas, no hice el reclamo porque el municipio debía haber asumido los costos de esa rotura, porque era responsabilidad del municipio dejar huecos en la vía y no hacer nada, ni por lo menos una señal para evitarlo. O sea, era así de rústico el tema, que ni siquiera había una señal, cuidado. Peor, y cuando se comete el error, pues pasó eso. Me tocó pagar de mi bolsillo la reparación. Y no solo eso, permítame, doctor, sino que tengo otra anécdota que también le pasó, no sé si directamente al doctor Sánchez, pues nos sabrá comentar si fue el caso, o al menos sabemos que sucede esto en este país, y es que existen a veces en el sistema bancario los depósitos, los retiros, las transferencias, y oh sorpresa, en alguna ocasión
Uno deposita una cierta cantidad de dinero y luego el mismo banco le avisa que no es esa cantidad. Yo deposito 120 y luego me avisa que he depositado 100. ¿Cómo pasó esto, doctor? Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, realmente es un caso anecdótico, pero bastante preocupante, porque el hecho fue que se ingresó cierta cantidad de dinero al cajero automático, ¿no? Al cajero automático de una institución financiera. Y posteriormente, por algún error, algún tipo de desfaz en el sistema, arrojó que no se ingresó toda la cantidad de dinero que efectivamente era. Para el ejemplo concreto, ingresamos 120 y solo marcó 100 el cajero. A raíz de eso justamente se planteó un requerimiento ¿a quién? Ante justamente al defensor del cliente. El defensor del cliente, que es un funcionario que depende administrativamente de la superintendencia de bancos, pero financieramente le paga los honorarios o su sueldo la institución financiera a la cual está supuestamente controlando o vigilando. Es así en el caso en concreto, ¿qué es lo que pasó? Se acudió al defensor del cliente, se llevó a cabo una mediación, pero el servidor indicado hizo todo lo que estaba a su alcance, pero no se logró un feliz término para el usuario. ¿Y qué es lo que se tuvo que acudir? El usuario del sistema financiero, en el caso en concreto, tuvo que acudir a la superintendencia de bancos para hacer el reclamo formal y después de 4 o 5 meses obtener, por suerte y con la debida asesoría, la devolución de ese dinero. Pero evacuando todo un procedimiento y presentando un reclamo ya ante la superintendencia de bancos. Ahora, me llama mucho, mucho la atención lo que nos menciona y es que es un funcionario quien vela por los derechos de esta situación, ¿no? En materia de dineros en este caso. Pero qué curioso que nos haya comentado que este funcionario dependa financieramente. O sea, a mí me paga el mismo banco que cometió la equivocación o que tuvo la falla en el sistema. ¿Así funciona en todas las instituciones o cómo es esto viable para que soy juez y parte o mi mismo funcionario sí me puede a mí, no sé, sancionar o al menos dar un llamado de atención respecto a esos problemas? Bueno, en todas las instituciones financieras funciona así. El servidor del cliente, el defensor del cliente, pertenece administrativamente y rinde cuentas a la superintendencia de bancos, pero financieramente quien le paga sus honorarios o su sueldo es la institución financiera. Así es como funciona en todas las instituciones. Bueno, es curioso. Y solo para concluir, mi querido doctor, yo escuché también, y en general sucede en el derecho, que uno de los funcionarios recibe las respuestas. Y a veces las respuestas, para ponerlos en términos sencillos, es que, por ejemplo, el reclamo que usted ha planteado, pues no reúne los requisitos suficientes en virtud de A, B o C norma o en virtud de A, B o C situación, por lo tanto se rechaza. ¿Qué pasa entonces a mí con mi reclamo? Yo pude haber incluso ido con abogados para que esto pueda, no sé, sostenerse de forma jurídica y aún así, normalmente, y no sé si sea así, parecería que las respuestas son control B, control C, control B, copia y pega. ¿Qué sucede en esos casos? Bueno, realmente lo que podemos ver ahí es que la vocación o la formación inclusive del servidor público en estos casos es un poco deficiente y no sabe cuál es el verdadero deber ser del servidor público. Es así que cuando les llega un reclamo, una petición, una solicitud y no cumple con ciertos requisitos que pueden ser formales o bastante exigentes, lo que hacen es desechar o reclamar o devolver el pedido sin la debida análisis, sin la debida motivación que corresponde. Y prácticamente eso es uno de los elementos o eso es una de las características que ha tenido como resultado que el ciudadano no crea en los reclamos. Por supuesto, y hablando de eso, doctor Benalcázar, yo me pregunto, entonces, en términos generales y con lo que personalmente le ha sucedido en un caso, entonces, ¿cómo podríamos nosotros concluir del por qué la ciudadanía o los ciudadanos en general no reclamamos? O sea, ¿a qué se debe? ¿Factores internos míos? ¿Temas solo estructurales? ¿Qué cree usted que sea así entonces en general? Las normas en las que hablaba, de que existen normas para la responsabilidad del Estado, se anulan a sí mismas con los requisitos que exigen. Entonces, a ver, para que el ciudadano se reclame, debe el reclamo ser sencillo. O sea, aquí la mejor garantía
es que sea sencillo. Y eso va dirigido a los señores de autoridades públicas, de la administración pública, que deberían tener formularios, utilizar la tecnología que tenemos ahora, inteligencia artificial, y no obstante hay cosas que son de finales del siglo XIX, todavía se folea a mano, Por supuesto, a diario. todavía se usa por poco la paloma mensajera, y ya se tiene sistemas informáticos. Hagan sencilla el reclamo, que uno no se demore más que vaya a su casa, ponga la página web y reclame. No pongan requisitos que no sean racionales. Sí, demuestre tome una foto de lo que le pasó. Ahora todo el mundo tiene foto, tiene video. Documente eso, pero háganlo sencillo y háganlo rápido. Pero lo que sí se puede decir es que hay que quejarse, porque eso repercute y eso es útil para todos y para la persona también. Ahora, entendiendo también esta cultura de el reclamo que deberíamos mejor instaurar aquí en nuestro país. Yo recuerdo, usted es conocedor, amplio conocedor del derecho mexicano, pues claro, su segunda tierra, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, yo entiendo, y usted va a poder explicármelo como se debe, que existen, por ejemplo, los procuradores. Hay más de un procurador ahí. Y ahí existe, por ejemplo, un procurador del contribuyente, que es en materia de tributos, de temas del servicio de rentas internas, por ejemplo. También hay otro procurador que es del consumidor, que es para temas de servicios, para temas de reclamos, para temas de algo que a ti no te funcionó, que te ofrecieron y no valió, ¿no es cierto? Algo por el estilo. Y también ciertos órganos internos de instituciones. Bueno, esto, primero, ¿tenemos algo así de definido nosotros aquí en el país? ¿O qué de esto podemos implementar o adoptar? Nosotros tenemos la posibilidad de reclamar ante la misma autoridad, pero también tenemos a la Defensoría del Pueblo. Yo no tengo nada contra la Defensoría del Pueblo, pero lamentablemente las veces que uno ha acudido ahí no ha sido eficaz lo que hace. No quiero entrar a elucubrar por qué, pero a veces se hace a un lado. Entonces, lo que sí es necesario, en México existe, en efecto, más posibilidades de queja que acá. La Procuraduría del Contribuyente su misión es defender los derechos del contribuyente frente al servicio, allá es el Servicio de Administración Tributaria, aquí es del SDI, pero es aparte, para defender al contribuyente. La Procuraduría Federal del Consumidor está orientada básicamente al sector privado. Por ejemplo, ahora aquí hay eso, a mucha gente le debe haber pasado que le invitan, que va a ver que usted ha sido ganador de un premio y que va a irse a la playa y le invitan una cena y a la final le salen Fauleando. sí, le salen fauleando. En México va a la Procuraduría Federal del Consumidor y les pondrá una multa a quienes hacen eso. O compró un televisor que no cumple los requisitos o las necesidades que había planteado, se puede ir a la Procuraduría del Consumidor. Y hay en cada institución el llamado órgano interno de control, donde uno va y se queja por la conducta de un funcionario o por un problema interno de cada institución. Nosotros no tenemos eso. Tenemos a la Defensoría para temas del consumo, pero nada más. Correcto. Ahora, retomando entonces el hecho de que hay vía, ¿no es cierto? Sí hay instituciones, no serán como tal vez en México, que tal vez al parecer les funciona mejor. Pero doctor Sánchez, entonces, ¿cómo puede hacer un ciudadano? ¿Cómo podemos decirles a quienes nos están escuchando, a las personas que nos escuchan, respecto a cómo pueden cobijarse? Ya está el tema del problema, ¿no es cierto? ¿Cómo pueden dejar una suerte de huella para que les sirva en los procesos posteriores y sea favorable, o sea alguna presión extra para que el Estado sí les crea, por ejemplo? Claro, es importante indicar que en virtud del derecho de petición que tiene todo ciudadano ecuatoriano, inclusive los extranjeros, el ciudadano tiene la posibilidad de presentar un petitorio, solicitud o reclamo en sí ante la institución competente para
dejar en evidencia y exteriorizar su inconformidad frente a un servicio o frente a un bien que le compete a una institución pública. Bajo esa lógica es importante indicar que en cada institución está implementado un sistema informático que en la función ejecutiva se llama o se denomina el sistema documental Kipux, en el municipio han implementado el Citra y en algunas otras instituciones han implementado sistemas documentales que les permite justamente ingresar el pedido y tener un número de trámite. Ese número de trámite es como la partida de nacimiento de cada persona y si usted hace un seguimiento a ese documento va a saber por dónde está y qué tiempo ha tomado. En virtud de eso y frente a la desidia, se podría decir, de la administración, ¿qué es lo que podría hacer el ciudadano? Presentar insistencias, anunciando, indicando con tal fecha yo presenté este pedido, este reclamo, este petitorio y no me atienden y así ir escalando. Recordemos que todo organismo público es jerárquicamente estructurado. Uh-huh. Su pedido va a ser analizado por un analista o por un director, pero siempre se sugiere y se recomienda a la ciudadanía vaya escalando para que el pedido que no fue atendido o que está siendo atendido indebidamente, sea atendido por los otros organismos o los jerárquicamente superiores para encontrar ahí una solución y esa es una de las formas o recomendaciones que yo emito para que siempre sean atendidos sus requerimientos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctores, por compartir sus experiencias, su conocimiento en esto. Antes de finalizar este episodio, yo quisiera tal vez que podamos presentar a quienes nos escuchan una pequeña frase. No importa si es un tema de alguna crítica constructiva, por supuesto, alguna enseñanza o alguna situación que quieran mencionar. Y si me lo permiten, yo quisiera arrancar señalando en general que para el ciudadano reclamar no debería ser un tema de privilegios, no debería ser un tema sostenido en lo técnico, en lo incomprensible, sino más bien debería ser un derecho de carácter sencillo, directo, que sea eficaz y que le permita a la ciudadanía el alcance de las soluciones que el Estado debería entregar. Doctor Sánchez. Claro, yo necesariamente recomendaría inculcar la cultura del reclamo, porque sin reclamo no va a haber reacción y sin reacción no va a haber mejora. Por lo que yo recomiendo siempre reclamar. Doctor Juan Carlos Benalcázar. Gracias. Yo creo que a eso se agrega otra cosa. Reclame para que la administración pública sea eficiente. Si no se le reclama, no va a ser eficiente. Entonces es también un tema de los derechos personales y de la correcta convivencia con ciudadana, saber reclamar y saber exigir los derechos. Si no, ¿para qué? ¿Para qué tenemos tantas normas? ¿Para qué tenemos tantas cosas si no las usamos? Correcto. Bueno, muchas gracias por quedarse hasta esta parte del episodio, si así es. Les comentamos que pretendemos hacer esto de forma recurrente y queremos adelantar que el siguiente tema que queremos manejar, ya estamos hablando de temas de reclamo, ya estamos hablando del ciudadano, de los servidores públicos. ¿Cuál es el órgano por excelencia para el tema del reclamo en materia de lo público? Pues vamos a hablar temas de la Contraloría General del Estado. Y hablar desde el punto de vista que la Contraloría General del Estado es el órgano de control per se, o sea, el más grande. Pero ¿es solo eso? ¿O también es el ancla que detiene la actividad de los servidores públicos? ¿Es el cuco que no les deja dormir al servicio público? Vamos a hablar de estos temas, vamos a seguir hablando de otros temas más adelante. Y bueno, pues les agradecemos su atención. Muchas gracias por estar aquí conmigo compartiendo este espacio. Y síganos en nuestras redes sociales. Hagamos de este espacio algo que pueda compartirse con las demás personas. Muchas gracias, los pretores ciudadanos, y nos vemos en la próxima.